amigos míos. Muy buenos días con cada uno de ustedes. En primera instancia también reciban un saludo cordial y un abrazo fraterno. Nuevamente acercándome a sus hogares, acercándome hacia ustedes con la finalidad de seguir compartiendo información. Pues en esta oportunidad una información sobre literatura, un tema programado o relacionado con literatura. Continuamos también con la forma de trabajo, en este caso con las clases remotas, virtuales, pues de esta forma tenemos que llegar a desarrollar todos los temas programados para esta unidad o para estos meses también. Para ello también, como siempre, necesito la atención de cada uno de ustedes para que de esa forma la explicación quede claro y también la información les sirva para realizar las actividades posteriores. Pues bien, vamos a empezar. Como en toda clase también estoy acostumbrando a presentar una imagen en la carátula mediante el cual trato de ingresar o insertar el tema a tratar. Pues bien, quiero que ustedes observen toda esta imagen de la carátula. ¿Qué es lo que podemos observar? Y ya sabemos que es un lugar turístico de nuestro país, ¿cierto? Es un lugar concurrido por muchos turistas extranjeras y nacionales. Pues estás observando esta imagen, pero quiero que me digas qué es lo que observas, cómo es la imagen. Se encuentra en la zona andina, está cubierta por nubes, es una zona rocosa, es una zona alta. Observamos construcciones antiguas, también rodeado por árboles. No sé, ¿de qué forma qué es lo que me pueden decir ustedes de esa imagen? ¿Qué pueden contarme de esa imagen? O en todo caso, ¿qué podemos hacer con esa imagen? ¿Qué podemos decir de esa imagen? ¿De acuerdo? A ver, ¿qué es lo que pueden decir ustedes de esa imagen? Quizás puedes decir, es un lugar turístico de nuestro país. Se puede acabar ahí, se puede terminar ahí, pero puedes decir muchas cosas más también. En este caso me puedes hacer quizás me puedes informar todo lo que observas en esta imagen. De acuerdo con eso, está relacionado el tema que vamos a tratar. O por otro lado, también te dejo otra imagen. Nos damos cuenta aquí la ciudad de Caral. También, ¿qué es lo que me puedes decir? Quizás pertenece a una cultura, no sé, antigua de nuestra sociedad. Son construcciones en en la parte alta no sé, de este lugar. Observamos construcciones antiguas, que en este círculo podemos imaginarnos que fue un espacio para reservar agua, para realizar algunas actividades. La parte más alta era destinado para la observación de la ciudad. No sé, ¿qué es lo que tú me puedes decir sobre esta imagen? ¿Qué me puedes informar de esta imagen? En base a la observación. ¿De acuerdo? También por aquí observamos otra imagen, ya una imagen diferente. ¿Qué me puedes decir? Quizás ya es una de las nevadas más concurridas o más famosas, más altas de nuestro país. En este caso estamos hablando de Huascarán. Pero ¿qué más? ¿Qué más me puedes decir? Se encuentra en el departamento de Ancash. Tenemos una gran cantidad de turistas que visita este lugar. De Lima a ese lugar pues tenemos un recorrido de tantas horas. No sé, ¿qué es lo que me puedes decir? Mira, está cubierta de nieve, pero en la parte baja también observamos una zona fértil para la agricultura. No sé, por eso, ¿qué es lo que me puedes decir en base a estas imágenes?
nosotros podemos hacer una información, podemos hacer una descripción de cómo es esa imagen. ¿De acuerdo? Podemos describir todo lo que observamos en esta imagen de la carátula. Las características, dónde se encuentra, qué observamos, qué encontramos, cuál es la geografía, quizás hasta el clima se puede observar aquí. De la misma forma en esta imagen. Podemos hacer una descripción, ¿cierto? Describir toda ese lugar. Describir de cómo es ese lugar, ¿cierto? Entonces, es una descripción, podemos hacer una descripción. Pero nosotros podemos describir a una persona, podemos describir a un lugar, podemos describir quizás las características de un animal. Podemos hacer diferentes tipos de descripciones. Pero ¿cómo denominamos o cómo llamamos a aquella descripción de lugares en este caso? ¿Qué tipo de descripción es? ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí? A ver, vamos a ver entonces qué tipo de descripción es la que tenemos que utilizar para estas imágenes o para nosotros poder describir estas imágenes. Pasemos entonces ya a la clase en sí. En este caso vamos a hablar sobre un tipo de las descripciones. Pasemos a la siguiente lámina entonces. Pues para describir aquellos lugares, nosotros vamos a utilizar una descripción topográfica. ¿De acuerdo? Una descripción topográfica. Es la descripción que se encarga de describir lugares. ¿De acuerdo? Entonces también nos dice, mira, es una de las 3 descripciones de ambiente o lugar. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, la descripción topográfica es una de las formas que nosotros podemos utilizar para describir algunos lugares. ¿Y cuáles son las otras 2? Vamos a ver cuáles son esas 2 para luego insertarnos específicamente en la descripción topográfica, ¿de acuerdo? Entonces necesito también la observación, la atención de cada uno de ustedes. Por aquí, mira, tenemos una descripción cinematográfica. Pero ¿cómo es eso? ¿O a qué se refiere? Dice, es un texto descriptivo, expositivo, por medio del cual un narrador asume el rol de testigo de un ambiente que se encuentra en constante movimiento. Es decir, mira, ¿qué pasa cuando usted puede observar esta imagen? Observamos la cinta, en este caso, del cine o de los videos, ¿de acuerdo? En cada espacio hay una imagen. ¿Qué es lo que sucede cuando tú vas al cine o estás viendo una película en la televisión? Tú te encuentras en un solo lugar. Lo que va cambiando son las imágenes, los espacios. Se va pasando, como se puede decir. Pasa esta imagen, después la otra imagen, la otra imagen, la otra imagen. O sea, un video es la secuencia de imágenes. Por eso es cuando tú observas una película, quizás un personaje en un momento se encuentra en un lugar, luego está en otro lugar, después está en otro lugar. Es decir, en una descripción cinematográfica, los lugares se están desplazando. Pasa de un lugar, pasa a otro lugar, pasa a otro lugar. Pero el observador, como dice acá, el narrador se encuentra como un testigo, simplemente está observando lo que las imágenes están pasando o los lugares están pasando. De acuerdo a eso llamamos descripción cinematográfica. Yo, como narrador, estoy como testigo, estoy observando cómo van pasando las imágenes. ¿De acuerdo? O cuando observamos en la película también, mira, ¿qué es lo que hacen? Nos están contando todo lo que está pasando. Pasa una cosa, luego pasa otra, luego pasa otra. Toda la historia, pero quizás en diferentes lugares. Van cambiando. Como en este caso también, mira. Tú ves una película, quizás aparece esta imagen, luego aparece esto, luego aparece esto, luego aparece esto. Te vas a dar cuenta cuando tú observas o estás frente a la televisión viendo una película. Nos está describiendo también algunos lugares. Obviamente que no te está diciendo este lugar es así, este lugar es así, este lugar es así. No, sino que tú estás observando, pero que en cada momento son lugares diferentes.
Repito, entonces aquí nosotros estamos como testigo, nos quedamos constante, por ejemplo, nos quedamos simplemente estamos observando quién se está moviendo o cuál el que se está moviendo es el ambiente, es el lugar, se encuentra ahí en constante movimiento. De acuerdo, entonces eso es una de los tipos de descripción de un lugar, la descripción cinematográfica. Por el otro lado también está la descripción pictórica. ¿En qué consiste esto? Pues es la forma, en este caso ya más literaria, en que se hace una descripción de un lugar como si se contemplara una fotografía o una pintura. Es decir, un observador estático que observa y describe un objeto estático. ¿Qué va a suceder, mira, si tú estás frente a un cuadro como esto? Tú estás observando todos estos lugares, ¿de acuerdo? Tú estás observando, pero este cuadro no es un lugar real, no es un lugar real, como yo puedo decir, mira, el Cerro de San Cristóbal, la Plaza de Armas de Lima, cosas reales, no es un lugar. Este cuadro ya es una, quizás como si fuera una fotografía o una imitación, una persona que ha pintado, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si este cuadro tú lo tienes en la sala o lo tienes en algún lugar? Tú estás observando todo eso, quizás me puedes describir, tú estás parado ahí, me estás describiendo, observo la playa, también quizás hay como si fuera un camino y un poco de árboles, tú estás describiendo, estás estático tú, como también la imagen está estático, está en un solo lugar, ¿de acuerdo? Entonces es la forma de descripción pictórica. Más claro o más sencillo cuando tú estás observando un cuadro, aquel arte que un pintor ha realizado. De acuerdo, entonces son tres tipos de descripción de un lugar. En este caso, la primera es cinematográfica, pictórica, y como tercero, y al cual nos vamos a dedicar en este caso, es la descripción topográfica. Pues vamos por acá, entonces nos dice la descripción topográfica es una descripción expresiva que consiste en describir un espacio o lugar determinado. ¿De acuerdo? Vamos a describir un lugar. ¿De acuerdo? A eso se dedica la descripción topográfica, como las dos otras anteriores también. Pero en este caso dice, el descriptor, o en todo caso nosotros, los que estamos describiendo ese lugar, se desplaza y el ambiente descrito se encuentra fijo. ¿Qué pasa? Mira, si yo me encuentro, por decir, en el Cerro San Cristóbal, y desde ahí yo estoy describiendo todo lo que es el centro de Lima, o en todo caso la Plaza de Armas, o todo lo que es el Palacio de Gobierno. Yo estoy describiendo, quizás empiezo, o en todo caso empiezo por la Plaza de Hacho, por el puente que vamos a llegar, como si estuviéramos caminando, voy describiendo, voy mencionando todos los lugares hasta llegar hasta la Plaza de Armas y todo. ¿Ya? Entonces nos dice, o sea, yo es como si me estuviera desplazando, le estoy contando todo de esta parte, voy pasando por la otra parte, voy llegando al otro lado, estoy describiendo. O en todo caso lo puedo hacer también caminando. No, si yo estoy en Hacho, estoy describiendo todo como si fuera un guía turístico. Estoy describiendo todo ese lugar, paso por el puente, llego más allá, llego a la Plaza de Armas, llego al Palacio de Gobierno, no sé, parte por parte estoy describiendo. Yo me estoy moviendo. Mientras que el ambiente se mantiene ahí, está fijo, el ambiente no se mueve. A eso se refiere la descripción topográfica. Quien describe está en desplazamiento, mientras que el lugar se encuentra estático. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tengo acá, mira, dice, desde aquellas alturas, la ciudad parecía sumergida en la calma. Largos y somnolientos edificios en la distancia, iluminados por sus propias luces como titanes de circo, revelaban el entramado de callejuelas y farolas nocturnas. Extendido a sus pies, un mapa que conducía a cada quien a sus hogares. Aquí y allá, inesperados, pozos de luz de neón hacían las veces de los árboles faltantes. En aquella masa de hormigón semejante a una costra en la llanura, que solamente la montaña de donde miraban interrumpía. Entonces, es yo como estoy describiendo.
Si yo describo un lugar, pues obviamente no me voy a quedar en un solo espacio, no voy a describir solamente un espacio, sino yo voy a ir contando o describiendo todas las partes, uno, dos, tres, por aquí, por allá, o sea, para describir todo el lugar. Ya a eso se llama una descripción topográfica. De acuerdo, mira, también tengo algunas características. ¿Cuáles son las características de una descripción topográfica? Son tres en este caso. Dice, el paisaje es el protagonista, aunque la descripción puede darse en función de la emotividad de un personaje. O sea, aquí, cuando yo hago una descripción, obviamente que el protagonista, como se puede decir, el personaje principal es el lugar, porque yo estoy diciendo todo de ese lugar. Por eso es el protagonista, el paisaje. Y por aquí dice, aunque puede darse en función de la emotividad de un personaje, aunque yo puedo contar quizás con esa emoción, con esa alegría. ¿Qué pasa ahí? Personas, por ejemplo, si es que han viajado fuera del país, después de 10, 15 o 20 años regresan y entonces ellos emocionados empiezan a relatar o a describir todos los lugares que después de muchos años se están observando. Entonces, en este caso quizás el personaje o el relator puede pasar a ser un personaje principal, pero siempre o por lo general el paisaje o el lugar va a ser el protagonista. Como segunda característica, el lugar se describe desde el punto de vista de un transeúnte, es decir, no desde una perspectiva fija, como les decía anteriormente. O sea, en este caso, el relator va a ser como se estuviera moviendo. El relator va a estar en constante movimiento, mientras que el lugar va a estar estático, o sea, el lugar no se va a mover. ¿De acuerdo? El lugar se va a mantener ahí. El relator va a ir contando una parte por otra parte por otra parte, va a ir describiendo todo. Y la descripción es lenta, obviamente va a ser calmada. ¿Para qué? Para que también la persona quien está escuchando quizás o está leyendo, pues tiene que entender. Si yo hago de una manera rápida, pues no lo voy a poder. O voy a hacer de que quizás el oyente pierda el interés. Si yo digo, por ejemplo, a ver, Machu Picchu es una ciudadela pre-incaica que fue construida por los incas y se han utilizado piedras grandes, de no sé desde dónde lo han llevado. O sea, hago de una manera rápida, hago de que yo mismo me pierda, que no haga una descripción adecuada y obviamente que los que están escuchando no lo van a entender. Por eso tiene que ser, dice, de manera lenta. Esas son las características de una descripción topográfica. Ahora también tenemos dos tipos de descripción topográfica. Primero es no literario y el segundo es el literario. Se darán cuenta ustedes cuando hablamos de no literario es algo real, ¿verdad? Son descripciones de lugares reales, o sea, de algunos lugares que sí existen en la realidad. Si yo hago una descripción de Machu Picchu, existe ese lugar. Si yo describo la Plaza de Armas de Lima, existe ese lugar. Si yo describo, por ejemplo, no sé, la cordillera, en este caso de la cordillera blanca, en este caso de Huascarán, si yo describo ese lugar, existe ese lugar. O sea, no literario es algo real. Por ejemplo, los lugares turísticos, las plazas de armas, la playa, de acuerdo a algún lugar real. Pero estamos describiendo, estamos diciendo cómo es. ¿De acuerdo? Mientras que una descripción topográfica de manera literaria son descripciones de lugares ficticias. Cuando nosotros escribimos un cuento, en el cuento quizás yo puedo hacer una pequeña descripción de algún lugar. Puedo decir cómo es ese lugar donde vivía, por ejemplo, el personaje principal. Pero en sí ese lugar que yo estoy contando no existe, eso está inventado, es una invención, es una ficción. En la realidad ese lugar no existe. ¿De acuerdo? A eso llamamos cuando decimos descripción topográfica literaria, de lugares que encontramos en las obras. ¿Cierto? Porque en todas las obras no va a haber un lugar real. Quizás puede parecer a un lugar real, puede ser similar, pero lo que te está contando, lo que te está describiendo ese lugar, pues no está. Nosotros no podemos ir
y ver ese lugar realmente. Simplemente está en la historia, está en el cuento, está en la novela, o también están en los poemas. ¿Entendido? Entonces son dos tipos de descripciones en este caso. Por aquí tengo algunos ejemplos. Mira, dice, ciudad perdida, ciudad sagrada, cuna del imperio inca, Machu Picchu, ubicado a 2430 metros de altura en un paraje de gran belleza. En medio de un bosque tropical de montaña, el santuario de Machu Picchu fue probablemente la realización arquitectónica más asombrosa del imperio inca en su apogeo. Sus murallas, terrazas y rampas gigantescas dan la impresión de haber sido esculpidas en las escarpaduras de la roca como si formaran parte de esta. El marco natural, situado en la vertiente oriental de los Andes, forma parte de la cuenca superior del Amazonas, que posee una flora y fauna muy variada. O sea, yo estoy haciendo una descripción, ¿verdad? En este caso, ¿a qué tipo pertenece? ¿A no literario o a literario? A ver, para ustedes, ¿a qué tipo pertenece? ¿A cuál de los dos? A no literario, ¿de acuerdo? Porque esta ciudad, este lugar sí existe, es un lugar real, ¿de acuerdo? Y ahora también lo que estamos viendo aquí es, por ejemplo, el personaje quien está relatando es como si se puede decir como si estuviera moviéndose, pero el lugar está estático ahí, ¿de acuerdo? Está estático ahí, ¿sí? Entonces eso hay que entender, eso es lo que corresponde a la descripción topográfica. Otro ejemplo, dice por ejemplo, mira, dice, sobre el monte pelado con calvario, agua clara y olivos centenarios, por las callejas hombres embosados y en las torres veletas girando, girando eternamente, oh pueblo perdido en la Andalucía del llanto, de Federico García Lorca. Es como si estuviera describiendo un lugar, ¿de acuerdo? Estuviera describiendo o está describiendo un lugar, nos está diciendo cómo es el lugar, nos está hablando de algunos aspectos del lugar, del monte pelado, del agua que corre por ahí, no, de las calles, de los hombres embosados como están por ahí, de las torres. O sea, nos está hablando del lugar. Pero en este caso, ¿qué tipo sería? ¿Es no literario o es literario? Dice de Federico García Lorca. Primero hay que ver, es un poema. Mediante un poema está describiendo, ¿no? Entonces, como ya estamos hablando quizás de un poema, es una invención del pueblo, está dentro de la descripción literaria. Pero ¿qué pasa? Se puede hacer también de un lugar, yo puedo hacer un poema de un lugar que existe realmente, también se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, por ese lado tenemos que ver si es que está hablando de un lugar real, concreto, o es una invención. Otro dice, el paraje era severo, de adusta severidad. En el término del horizonte, bajo el cielo inflamado por nubes rojas, fundidas por los últimos rayos del sol, se extendía la cañada de montañas de la sierra, como una muralla azulado plomiza, coronada en las cumbres por ingentes pedruscos y veteada más abajo por blancas estrellas de nieve. Pertenece a la cisma, a la obra La cisma de Pío Baroja. En este caso también nos está describiendo un lugar, pero aquí quien se está moviendo, como si se estuviera moviendo, es el relator, el quien está describiendo, pero el lugar se mantiene estático, no se mueve. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que entender. En una descripción topográfica, quien relata se encuentra como si estuviera moviéndose, mientras que el lugar se encuentra estático. Repito, yo si estoy describiendo algún lugar, yo me puedo estar moviendo, estoy en este lugar, pero ¿qué pasa si yo quiero quizás describir todo Machu Picchu? Puedo empezar por un lugar, yo estoy caminando, según voy caminando estoy describiendo, soy un guía turístico, estoy describiendo según voy caminando, yo me estoy moviendo, el lugar está estático, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo también, yo voy a Machu Picchu, quizás me paro en un lugar visible o en la parte más alta y desde ahí yo estoy contando, estoy describiendo
desde el inicio, quizás desde la entrada, por el centro y para la salida hacia abajo. Pero yo es como si me estuviera moviendo, mientras que el lugar está estático. De acuerdo a eso o esas características tienen las descripciones topográficas. Pues bien, esto ha sido todo sobre el tema de la descripción topográfica, esperando de que así haya sido claro para que ustedes también puedan entender y en algún momento puedan hacer un ejercicio de descripción topográfica. Ustedes pueden describir algún lugar, ¿de acuerdo? Ya esas características lo vamos a practicar en las siguientes clases. Muchas gracias, estimados estudiantes. Un abrazo para cada uno de ustedes.